Cuando hablamos de un misterio, podríamos hablar de algo secreto o de un secreto. Podríamos hablar también de algo difícil de entender, algo que genera curiosidad al no poder ser resuelto o que no se puede lograr entender con la razón. Entonces decimos eso es un misterio. También en la ciencia se habla de misterio cuando hay un fenómeno que sucede y no se logra explicar. Hay cosas que hasta el sol de hoy la ciencia trata de explicarlo, pero no llega a poderlo dar completamente y se sigue estudiando, se sigue desarrollando. Hay cosas que en el pasado fueron un misterio, pero que hoy en día ya se han logrado descifrar. Ahora, en aspectos como la teología podríamos hablar de varios misterios. En la teología hay uno que se nombra mucho y es el misterio de la Trinidad. ¿Y por qué se refieren a la Trinidad como un misterio? Porque aunque todos tratamos de explicarlo y damos ejemplos y decimos un montón de cosas para tratar de explicarle a la gente lo que es la Trinidad, sin embargo al final usted se da cuenta que sigue siendo un... ¿Por qué? Porque con nuestra mente finita, nuestra mente que no es totalmente desarrollada a llegar a entender las cosas sobrenaturales, pues nos quedamos cortos. Y por eso todavía se considera el misterio de la Trinidad. En teología todavía hay otros misterios, como el misterio de la divina providencia o la soberanía de Dios. Y usted y yo muchas veces nos hemos preguntado por qué será que fulano trabaja y trabaja y trabaja y como que no da mucho resultado. Y hay otra gente que usted dice, oiga, yo no lo veo que se esfuerce tanto, pero veo unos resultados tremendos. O hay gente que usted dice, oiga, tan buena gente que fulano y tan mal que le va, que uno no, como que uno no puede llegar a descifrar o a entender situaciones en la vida. ¿Cuántos en la vida han visto situaciones que usted quisiera dar una respuesta y usted dice, ahí hay un misterio que no he podido solucionar ese asunto? Entonces podríamos hablar de hecho, hay una frase, ¿cuántos han escuchado esa frase que dice que Dios actúa de maneras misteriosas? ¿Sí han escuchado eso? Que a veces cuando están hablando por ahí y llegan a ese punto donde no pueden explicar algo, dicen, pues que Dios obra en maneras misteriosas. ¿Qué es lo que están diciendo? Hay algo que no logro entender de esa situación. Gloria a Dios. Hay discusiones hasta el sol de hoy de lo que llaman la predestinación. ¿Y qué es lo que discute la gente? La gente dice, ¿por qué unos se salvan y otros no se salvan? ¿Y cómo se determina eso? Y a eso le llaman la predestinación. Y hay discusiones de los que dicen, no, eso ya se había escogido quienes se salvaban, otros que dicen, no, la persona toma la decisión. Pero esto nos da a entender que hay un misterio y por eso es tanta discusión, la gente tratando de resolver el misterio. Hay otro misterio que se llama el determinismo, que significa cómo determina Dios a quién usa para lo malo y a quién usa para lo bueno. Y uno a veces se pregunta, ¿será que esto que me pasó tenía que suceder? ¿A cuánto les ha pasado cosas que usted dice, yo creo que eso, por más que yo lo hubiera evitado, tenía que suceder? A eso le llaman determinismo, como si un factor externo a nosotros hubiese determinado que algo pasara. Pero luego usted empieza a romperse la cabeza y usted dice, no, pero si yo hubiera hecho esto así, 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 de pronto no hubiera pasado. Pero al otro día usted dice, no, de todas maneras hubiera pasado. Y usted le da vueltas y le da vueltas y le da vueltas. ¿Sabe por qué? Porque es un misterio. Ahora, ¿por qué le estoy hablando de lo que es un misterio? Porque el apóstol Pablo le habla
Y no solo el apóstol Pablo, porque usted cuando lee el principio de Colosenses capítulo 1 dice apóstol Pablo junto a Timoteo. O sea, entre los dos estaban escribiéndole a la iglesia ubicada en la ciudad de Colosas. Por eso la carta es carta a los colosenses, porque era la ciudad de Colosas. Y en ese versículo que leímos al inicio, él les da un mensaje a esa iglesia de Cristo en Colosas y les dice que hay un misterio que estaba oculto y que ahora se ha manifestado. Y a todos los seres humanos nos gusta que se nos descifre el misterio. Por eso cuando usted prueba, usted toda la vida ha hecho empanadas, pero usted va a una casa y le sirven unas empanadas que usted dice, wow. ¿Usted qué es lo que hace? Usted llama a la persona que las hizo y le dice, hágame un favor, dígame cuál es él. O sea, quiero que me descifre cuál es el misterio que hizo la diferencia entre las empanadas que yo llevo haciendo 20 años y las empanadas que está haciendo esta persona. Siempre que hay un empresario, un CEO o alguien que ha logrado cosas, lo llevan a conferencias y pagan una cantidad impresionante para oír que alguien descifre cuál es el misterio, o sea, cuál es el secreto que hay detrás de ese éxito y por qué todos los demás lo están intentando y no lo logran y ese sí lo logra. Por eso cuando alguien en la casa, en la familia comienza a contar algo, pero como que no lo cuenta bien y le da vueltas, ¿qué le dice usted? Ya deje el misterio y diga bien. Deje el misterio y diga todo lo que tiene que decirnos ahora. Colosenses 1:26 dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. O sea que lograron mantener la receta de las empanadas bien secreto y nadie más podía descifrarlo. Solamente lo sabían los que tenían el misterio como oculto desde los siglos y las edades, pero que ahora, diga conmigo, ahora. ¿Cuándo? Que ahora se ha manifestado a sus santos. Levante las manos. Cuando ahí dice a sus santos, no está hablando de unas estatuas que usted tiene por allá escondidas, no. Cuando ahí dice a sus santos, se refiere a las personas que Dios santificó. En términos más comprensibles, santificar o algo santo es algo apartado o separado. Si usted ha sido apartado para Dios, separado para Dios, entonces usted sería considerado yo sé que para algunos de nosotros eso, porque en la cabeza de nosotros un santo es algo que hace y sale una aureola, ¿cierto? Y usted dice, pues yo cuando me miro al espejo yo no me veo la aureola y no escucho las vocecitas de Pero si usted se ha dejado apartar para Dios, es decir, ha consagrado su vida para Dios, o sea, ya su vida no es para el diablo, ya su vida no es para el mundo, ya su vida no es para nadie más, sino que ahora usted dice, mi vida es tuya y yo haré lo que tú quieras. Usted ha sido un santificado, un separado. Gloria a Dios. Entonces él dice que el misterio ha sido manifestado a sus santos. Versículo 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. Entonces, este misterio tiene unas riquezas. Y cuando uno dice la palabra riquezas, inmediatamente todos quieren saber cómo las consigo. Si usted dice, tengo una ropa vieja, sucia, allá afuera de mi casa y si alguien la quiere, pase por ella, es probable que la ropa se quede por allá, porque usted dijo que era ropa vieja, sucia, fea. Pero si usted dice, tengo unas chaquetas de marca que ya no me quedan y las puse afuera de mi casa, al que las quiera, valen como 2 millones, pero pasa y las recoge. ¿Qué pasa inmediatamente?
Se pelea la gente mandándole WhatsApp. Ay, apártemela a mí, guárdemela antes de que otra persona vaya y la agarre. Porque es algo que vale. Entonces aquí él está diciendo que este misterio que ha sido manifestado, que Dios quiso dar a conocer, es algo rico, las riquezas de su gloria. Pero dice que lo ha querido dar a conocer este misterio a los gentiles. Entonces el término gentiles se refiere a las personas que no son judíos y que no pertenecían al pueblo de Israel. Quiere decir nosotros. La revelación se supone que hubiera sucedido al pueblo de Israel. Y de hecho, la escritura en el Evangelio de Juan capítulo 1 dice que Jesús a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El apóstol Pablo por allá en la carta a los romanos dice que por ellos no haberle recibido, entonces se nos dio a nosotros la oportunidad de ser injertados. Ellos eran ¿cómo se dice? El árbol original, pero como no aceptaron al Señor, entonces nosotros hemos sido injertados. Y ahora el misterio que no pudieron ver ellos, que no pudieron descubrir ellos, ahora lo hemos descubierto nosotros, que éramos gentiles, que éramos paganos, que éramos alejados de todo lo que tenía que ver con Dios. Este misterio es valiosísimo porque es conforme a las riquezas de la gloria. O sea, no es de acuerdo al Banco de la República, no es de acuerdo a la plata y al oro de esta tierra, es de acuerdo a las riquezas de su gloria. Ya en el pasado, en la historia, se habían dado algunos episodios puntuales con personas muy específicas. Antes de que Israel fuese consolidado como nación, se habían dado ya episodios, momenticos de revelación de este misterio. Y también después de que la nación de Israel se formó, también hubo algunos destellos o episodios donde se da como, ¿cómo se dice eso? Como un visos, dice la hermana, o sea, como una idea de lo que sería, una sombra de lo que habría de venir, pero llegó el momento donde ya dejó de ser sombra para ser realidad. Es decir, como una pareja que hoy en día que hay tanta tecnología y que las parejas se conocen por internet y que muchas veces una persona vive en otro país y esta persona aquí en Colombia y se miran a través de una videollamada y se hablan y tienen proyectos y tienen ideas y se ven. Pero llega un momento donde ya no es lo que se están viendo por el teléfono, sino que toma un pasaje, un avión, llega y por fin se dan la mano y se dicen: hola, yo soy la persona con la que usted ha estado hablando estos últimos 6 meses. ¿Qué pasa? Pasó de la sombra, pasó de la idea, pasó de tener una idea a conocer directamente la persona. O sea, se descifró el misterio. Vamos a ver si no eran filtros lo que usaba. ¿Cuántos saben lo que son los filtros? Que la gente se toma una foto y usted dice: no se parece. Porque se arreglan tanto con los filtros que parece otra persona. Pero cuando usted ya, la persona agarra un avión y llega y usted saluda a la persona, usted dice: ok, ya descifré el misterio. No, no necesariamente tiene que ser totalmente. Hay casos donde usted se vea, sí, se ve igual a como se veía, pero ya se descifra el misterio, se sabe con qué se cuenta, cómo se le escucha la voz, ya no por las bocinas del teléfono, por los audífonos, sino ya en realidad, y se percibe cosas que no se habían podido percibir, como por ejemplo el aliento.
el olor, cómo se comporta ante las situaciones reales. Entonces podríamos decir que había un vislumbre, había una idea. En el Antiguo Testamento hubo episodios donde pudieron tener videollamadas, pero nosotros hemos podido conocer el misterio descifrado. Gloria al nombre del Señor. ¿Y cómo es que se dieron esos episodios en el pasado? En el Antiguo Testamento aparece la manifestación de algo que se llaman las cristofanías. ¿Qué significan las cristofanías? Significa que Jesús, el Cristo, todavía no había venido, no había nacido el bebé en Belén. Todavía no había venido a la tierra Jesús, pero Él se manifestó de forma velada, o sea, de forma oculta, tras bambalinas, digámoslo así, bajo un disfraz o bajo una visión o en otra dimensión, porque todavía no se había manifestado en carne. Pero ya en el Evangelio de Juan dice que este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Oh, gloria a Dios. Y hay un caso en Isaías, gloria a Dios. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6 versículo 1. Vamos a correr porque se nos fue el tiempo. En el año que murió el rey Usías, dice el profeta Isaías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Ahora, ¿cómo es que el profeta Isaías logra ver al Señor? ¿Cuántos quieren ver al Señor? Él vio al Señor cuando tuvo un episodio de pérdida. ¿Cuántos han perdido cosas en la vida? Cuando nosotros perdemos, comenzamos a ver lo que no veíamos. Por eso es que cuando a usted le va mal en un negocio, usted hace un negocio y cuando ya hace el negocio y pierde plata, usted comienza a ver lo que no había visto. Y no hablemos de lo espiritual, hablemos nada más de las cosas que pasaron. Usted dice, uy, con razón el señor que con el que estaba haciendo el negocio me decía, no, pero no me llame a este número, llámeme a este otro número. Con razón no me contestaba tal día. Con razón él le hizo señas a fulano. ¿Usted no le ha pasado que usted hace un negocio y usted no se da cuenta de ningún engaño, pero cuando ya pasa que lo engañaron, que lo tumbaron, que lo enredaron, usted dice, uy, claro, ¿cómo no me di cuenta? Porque cuando usted pierde, comienza a ver lo que no había visto. De la misma manera, en el sentido espiritual, cuando tú y yo perdemos en la vida, comenzamos a ver al Señor. Por eso muchas veces no hemos visto al Señor, porque todo aparentemente va bien. Y como no he perdido nada, entonces la gente dice, mi Dios es esto, vea el bolsillo. Pero cuando el bolsillo estaba vacío, entonces ya se quedaron sin Dios. Entonces, ay, ahora ya no puede mirar al bolsillo, ahora le toca, ay, Dios mío, ¿dónde estás? Porque como perdemos, entonces comenzamos a ver al que no habíamos visto. Y en el caso de Isaías, él dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Lo que quiere decir es que él tiene esta revelación cuando se muere el rey. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Según la mayoría de estudiosos, Isaías era primo de Usías. Usías era el rey de Judá. Y por eso Isaías es un profeta no de desiertos, sino un profeta de palacios.
Hay profetas de desiertos, hay profetas de montañas, hay profetas de diversos escenarios, pero Isaías es un profeta que usted lo va a encontrar mucho en el palacio. ¿Por qué? Porque tenía acceso, tenía palanca, tenía apellido, tenía familia. Entonces, mientras él tuvo acceso al palacio y mientras él tuvo palanca y mientras él tuvo a su primo Uzías, no había visto al Señor. Pero en el año que se murió el acceso al palacio, en el año en que se complicaron las cosas, vi yo al Señor. Yo no sé cuántos hemos necesitado de un golpe en la vida para que podamos ver al Señor. Porque todo mundo dice: yo quiero ver al Señor, pero cuando comienzan a suceder cosas malas, la gente dice: pero ¿por qué me está pasando eso? Porque a veces es necesario que perdamos para que podamos verlo a Él. Que tengas necesidades económicas para que conozcas al Dios proveedor. Que haya venido la enfermedad para que conozcas al sanador. Que haya venido la soledad para que conozcas al que no te abandona. Aleluya. Que pierdas para que puedas ganarlo a Él. Aleluya. Que pierdas la vida humana para que ganes la vida celestial, la vida eterna. Aleluya. Pero luego dice: vi yo al Señor sentado sobre un trono. Él no vio al Señor por allá. Ay, pobrecito el Señor. ¿Cómo vio al Señor? Sentado en el trono. Cuando tú pierdes y ves al Señor, lo ves como realmente Él es. Él debe ser el Señor de tu vida. Él debe ser el Rey de tu vida. Él debe ser el que tiene la última palabra en tu vida. No el diablo, no los demonios, no la enfermedad, no la circunstancia, no la situación. Es el Señor el que está sentado sobre el trono. En medio de los problemas que estás viviendo, Él sigue sentado en el trono. En medio de la dificultad y de la enfermedad que estás viviendo, Él sigue sentado en el trono. ¿Cuántos le pueden dar gloria al que está sentado en el trono? Él no solo es tu Salvador, Él es tu Señor. Aleluya. Él lo vio sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y aquí cuando dice y sus faldas llenaban el templo, yo lo que entiendo es que los reyes en la antigüedad, cuando ellos iban conquistando reinos, entre más reinos conquistaban, más largas se hacían sus vestiduras, porque iban añadiendo pedazos de telas que representaban cada reino que iban conquistando. Y este señor, este rey que el profeta Isaías está viendo, tenía unas faldas que llenaban el templo. Lo que me da a entender que él nunca ha perdido una batalla. Dígale al que está a su lado: Dios nunca pierde una batalla. Tú podrás perder, tú podrás estar enfrentando cosas difíciles, pero Él nunca ha perdido una batalla. Sus faldas llenan el templo. Oh, ahora Él ve que las faldas llenan el templo, pero me llama la atención que Él está viendo lo que no podía ver. Porque los únicos que podían ver todo el templo, el único que podía ver todo el templo era el sumo sacerdote. Porque el sumo sacerdote podía ver afuera, podía ver el atrio, podía entrar por el lugar santo y podía seguir, y había una cortina y podía abrir la cortina y entrar al lugar santísimo, aunque el lugar santísimo solo podía una vez al año. Pero digamos que era la única persona que podría ver todo el templo y cómo las faldas llenaban
todo el templo. Encontramos a un profeta Isaías que no era sumo sacerdote, que no era de la tribu encargada del sacerdocio, y sin embargo está viendo todo el templo. Lo que humanamente se supone que él no podía ver, ahora tiene acceso para verlo, porque ya él no está en esta dimensión terrenal, sino que él ahora está en otra dimensión. Y yo estoy aquí, aleluya, para darte una palabra, y que esta palabra sea como una profecía, donde tú pases de la dimensión en la que te encuentras, donde todo es humano, donde todo es carnal, donde todo es terrenal, y pases a una nueva dimensión donde tienes acceso a lo que antes no tenías acceso, donde puedes ver lo que se supone que no tenías derecho de ver, donde no es tu apellido, donde no es la tribu a la que perteneces, donde no es porque eres sumo sacerdote, no es por la posición que tienes, es porque estás en la dimensión del Espíritu de Dios, donde no hay limitación de atrios o de lugar santo o de lugar santísimo, sino que ahora tenemos entrada directa delante de la presencia de Dios, sin interrupciones, sin estorbo. Ahora él está viendo lo que no debería poder ver, porque de acuerdo a las escrituras que él conocía y de acuerdo a la tradición judía, él había leído a Moisés y él entendía que no podría ver a Dios, porque él dice que él está viendo ¿a quién? A Dios. Pero yo creo que el profeta Isaías había leído en Éxodo 33:11, dice: y hablaba Jehová, Éxodo 33:11, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Ahora, cuando nosotros leemos que hablaba Jehová cara a cara con Moisés, nosotros pensamos que era que Moisés veía a Dios cara a cara, pero ahí dice es hablaba cara a cara. Gloria a Dios. Hermano Miguel, hágame un favor, párese aquí un momentico frente a mí, cierre los ojos y dígame: Dios le bendiga, hermano Samuel. Dios le bendiga, hermano Samuel. Usted me está hablando cara a cara, pero no me está viendo. Amén. Muchas gracias, hermano Miguel. Entonces, ¿por qué le digo yo? Porque en el versículo 12, Éxodo 33:12, dijo Moisés a Jehová: mira, Dios, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino. Dígale ahora mismo a Dios: Señor, muéstrame tu camino. Ahora escuche lo que el Señor nos dice: el camino es Cristo. El camino es. Por eso la Biblia dice por allá en Hechos capítulo 9 que el apóstol Pablo perseguía a los del camino. Antes no se les llamaba cristianos, se les llamaba los del. Bartimeo estaba mendigando junto al. Cuando recobró la vista, siguió al Señor en el camino. Nosotros somos los del camino, porque Jesucristo es la verdad y la vida. Moisés está diciéndole: Señor, muéstrame el camino para que te conozca. Gloria a Dios. Yo quiero. ¿Cuántos quieren conocer al Señor? Muéstrame el camino para que yo te conozca y halle gracia en tus ojos. Mira que esta gente es pueblo tuyo, porque Dios le había dicho: córrase usted, yo voy a mandar un bombardeo. Los voy a exterminar, porque esta gente hizo el becerro de oro, se emborracharon y se volvieron nada.
y yo puedo levantarle otro pueblo que ya no se llama el pueblo de Israel, sino el pueblo de Moisés. Quítese y yo los destruyo. Y Moisés dijo: Señor, ellos ya me sacaron a mí la impaciencia, la rabia, el enojo, pero esta vez me voy a parar como intercesor. Si usted los va a exterminar a ellos, córteme a mí. Entonces, versículo 14, Él dijo: mi presencia irá contigo, le dice Dios a Moisés, y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Ahora el 18 dice, versículo 18, Éxodo 33, 18. Moisés entonces dijo a Dios: te ruego que me muestres tu gloria. En el mismo capítulo dice que hablaba cara a cara con Dios, pero más adelante le está diciendo: para que yo sepa que yo he hallado gracia en sus ojos, muéstreme su gloria, como si antes no la estuviera. Muéstreme su gloria. Gloria a Dios. Y le respondió Dios: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Versículo 20. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. O sea, si usted me ve, se muere. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. O sea, Dios le dice: vaya y párese junto a la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña. O sea, usted quiere ver mi gloria, si usted me ve el rostro, usted se muere. Entonces párese al lado de la roca, y cuando yo vaya a pasar, usted se va a meter en la hendidura de la peña. ¿Quién es la peña? O sea, le está diciendo: hágase uno con Cristo y tendrá la revelación de mi gloria. Aleluya. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. ¿Por qué no podía ver el rostro? Porque no había llegado la hora. Está hablando de todavía no ha llegado el tiempo en que se manifieste en carne el que va a mostrar el rostro. Por eso los discípulos, Felipe le dice al Señor: muéstranos al Padre y nos basta. Y él le dice: tanto tiempo que estoy con vosotros y no me habéis conocido, porque Cristo es el que nos deja ver al Padre. Y por eso es que en el Evangelio de Juan 1:17, Evangelio de Juan 1:17, él dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de... Versículo 18: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito, o sea, a Dios no le vio nadie jamás, dice el evangelista Juan. O sea, está diciendo que Moisés tampoco vio el rostro. El Nuevo Testamento está diciendo que el otro no le vio el rostro, porque a Dios no le vio nadie jamás. ¿Qué dice? El unigénito Hijo, o sea, Jesús, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces ahí es donde yo digo: hay un problema. Entonces, ¿qué fue lo que vio Isaías? Si Isaías en el capítulo 6 dice, ¿cómo es que dice? El año en el que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Entonces, ¿a quién está viendo Isaías? Isaías está viendo a Cristo, porque la escritura dice que Jesús es la imagen visible del Dios invisible.
O sea que ahí lo que sucede cuando Isaías tiene esa visión, está teniendo una cristofanía, una manifestación de Jesús, pero de manera velada. Gloria al nombre precioso de Jesús. Ahora, por encima del Señor, vamos a Isaías 6, versículo 2, dice: por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Parecidos a algunos de nosotros, parecemos serafines. Gloria a Dios. Pero cuando usted estudia lo que significa la palabra serafines, la raíz hebrea de serafines es seraf, que significa ardientes. De hecho, la Biblia ni siquiera dice que habían ángeles serafines, dice habían serafines, lo dice así directamente. Y serafines significa ardientes, lo que quiere decir que cuando el Señor es revelado al profeta Isaías, cuando él ve al Señor, por encima de él vio a los ardientes, a los serafines. Y esto me hace recordar cuando el Señor Jesús se disfrazó. Usted se acuerda que el Señor había muerto y luego los discípulos estaban desanimados y habían 2 que iban camino a Emaús y se fueron caminando todos tristes porque Jesús se había muerto y todo lo que nos había prometido ya se dañó. Y dice que se les apareció un forastero. Un forastero, o sea, ellos no sabían quién era una persona X. Y el forastero se puso a caminar con ellos 2 y mientras ellos 2 hablaban: ay, qué tristeza lo que le pasó a nuestro maestro, ay, se acabaron las promesas, se acabó. El forastero les dijo: ¿cómo así? ¿Qué fue lo que pasó? Y ellos le dijeron: ¿es usted el único forastero que no sabe lo que pasa? Dice que de ahí en adelante él comenzó a hablarles y les recitaba la palabra, todo el Antiguo Testamento, y ellos todavía no se daban cuenta que era el Señor, hasta que más adelante se quedaron junto con él y dice que partió el pan y lo bendijo, y cuando él partió el pan y lo bendijo, ellos se dieron cuenta que era el Señor. Y ahí es que ellos dicen: no ardían nuestros corazones mientras él nos hablaba, porque cuando hay una, aleluya, cuando está el Señor, está la manifestación de los seraf, de lo ardiente. Aleluya. Por eso es que en la vida de Isaías pasó algo que le comenzó a arder y no pudo permanecer como estaba. Quizás toda su vida hasta ese momento él se sentía normal. Bueno, yo soy el profeta Isaías, yo ministro aquí en Judá y la gente me respeta y yo entro al palacio y todo bien. Pero el día que estuvo la revelación de Jesucristo, vino el ardor, vino lo ardiente. Ahora bien, este ardor, estos seraf no se glorifican a sí mismos. Por eso la Escritura dice que tenían 6 alas y con 2 cubrían sus rostros, porque no importa que les miremos el rostro, ellos se cubren sus rostros, porque lo que importa no es el rostro de ellos, lo que importa es el rostro del que está sentado en el trono. También tenían otras 2 alas con las cuales cubrían sus pies, lo que representa que ellos no se mandan solos. Ellos no iban a donde ellos se les ocurría, sino que ellos van a donde Él los mande. Aleluya. Por eso están cubiertos sus pies con las alas. Y con 2 alas dice que volaban, porque ellos ejecutan, trabajan de acuerdo a la voluntad del que está sentado en el trono. Aleluya. Versículo 3: y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su. La Biblia dice que Jesús es la imagen misma de la sustancia del Padre. Y dice que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Aquí dicen: toda la tierra está llena
de su gloria. El profeta Isaías es el profeta mesiánico y de alguna manera está profetizando que va a venir un tiempo en el cual el resplandor de la gloria, que es Jesús, estaría ¿en dónde? En la tierra. ¿Cuántos tienen a Cristo en su vida? ¿Cuántos son el cuerpo de Cristo? ¿Y estamos dónde? Y hay hermanos que son cuerpo de Cristo y están en la China, que la China también es parte de ¿qué? Y hay hermanos de nosotros que son cuerpo de Cristo y están en el África, y ellos también son el cuerpo de Cristo. O sea, la gloria del Padre se ha manifestado en toda la tierra a través de su cuerpo, que somos la iglesia. Y cuando los serafines decían santo, 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 y cuando decía toda la tierra está llena de su gloria, los quiciales de las puertas ¿de qué? De la casa se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. O sea, tan solo al pronunciar que la tierra sería llena de la gloria de Dios, la casa, que representa el sistema religioso de la época, que representaba el lugar donde se adoraba antes, comenzó a temblar, porque está diciendo: un día el sistema religioso de esta época va a caer. Por eso Jesús le dijo a la samaritana: mujer, yo te digo que vienen días en los cuales ni en Jerusalén ni aquí en este monte se ha de adorar, sino que donde haya personas que puedan adorar al Padre en espíritu y en verdad, en Bucaramanga, en Bogotá, en el África, en el Asia, allí es donde se ha de adorar al Padre. Por eso cuando los serafines dijeron toda la tierra está llena de su gloria, ya la casa donde se practicaba la adoración en ese tiempo comenzó a temblar la estructura. Hay una estructura que se comienza a mover, porque sabe que viene algo más grande que la estructura, viene algo más grande que el templo de la época, viene algo más grande que lo que hasta ahora ustedes han conocido. Aleluya. La estructura se estremeció porque de alguna manera estaba profetizando que venía un tiempo donde el sistema de esa casa sería reemplazado por una nueva estructura que somos nosotros, el edificio de Dios, edificados en Cristo. Aleluya. Ahora bien, cuando todo eso sucede, el profeta Isaías dijo: ¡ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre de labios inmundos y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos? Esto me demuestra que cuando está la manifestación, cuando se descifra el misterio oculto, sucede algo en la persona a la que se le revela el misterio. Y es que la persona se da cuenta de su condición. Cuando se descifra el misterio que estaba oculto desde los siglos, enfrente suyo usted dice: uy, soy pecador. Él no dijo: uy, vivo en medio de pecadores. No, él primero dijo: yo creía que era profeta, pero la boca con la que yo profetizaba me doy cuenta que está. O sea, viene la confrontación. Así como Jesús le dijo a la mujer samaritana: vaya, llame a su marido. Ella dijo: no tengo marido. Él le dijo: bien has dicho, porque 5 has tenido y el con el que vives ahora tampoco es tu marido. O sea, yo quiero hacer algo en tu vida, pero necesito que te des cuenta en la condición en la que te encuentras. Y el profeta Isaías se da cuenta que tiene labios inmundos y que está habitando también en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. Pues ¿cómo más iba a ser? Si el profeta tiene labios inmundos, ¿cómo iba a estar el pueblo al que él le está ministrando, si se supone que él es el profeta? Y él dice: han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y por eso dice él: soy muerto, porque hasta ahora la comprensión de él no le daba para entender
que si uno, porque la Biblia, como lo leímos, decía que si yo veía a Dios, me moría, pero por eso es que tiene una cristofanía. A través de Cristo es que él puede ver a Dios y no morirse. Se muere el pecado y la carne, pero vivimos en Cristo. Aleluya. Entonces dice: y voló hacia mí uno de los serafines, o sea, uno de los ardientes, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con el carbón sobre mi boca, dijo: he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Cuando tenemos la revelación de Cristo, nos damos cuenta de nuestra condición, y cuando reconocemos nuestra condición, entonces es que podemos ser limpios, entonces es que puede ser quitada la culpa. A veces queremos ser limpiados sin reconocer de qué estamos sucios. Ay, Señor, límpiame. Ay, Señor, límpiame. ¿De qué quieres que te limpie? No, yo soy uno de los hermanitos más fieles de la iglesia. Y entonces, cuando él reconoció en qué condición estaba, entonces fue que vinieron los serafines con las tenazas, tomando los carbones. ¿De dónde? Del altar. La Biblia no dice cuál de los dos altares, porque había un altar afuera en los atrios, que era el altar del sacrificio, y había un altar adentro, antes de la cortina, que era el altar del incienso. La mayoría de los estudiosos creen que fue del altar del incienso que el serafín toma el carbón que está encendido y se lo pone en la boca. Aleluya. Los ardientes, los seraf, un seraf ardiente viene y toma un carbón encendido y se lo pone en la boca. Dígale al que está a su lado: va a arder, va a doler. O sea, cuando usted reconozca el problema que tiene y vengan a solucionarle el problema, puede que nos duela. Aleluya, puede que usted sienta: ay, me quema lo que están haciendo, pero se va a limpiar, así como cuando usted era niño y salía a jugar y se raspaba y llegaba a la casa escondiéndose para que no le miraran, porque así somos nosotros, escondiendo la llaga, escondiendo el raspón, escondiendo la herida. Pero cuando lo descubrían que usted venía caminando como raro, porque eso no se puede esconder, por algún lado se le va a notar en el caminado. Así sucede en nuestra vida espiritual. Cuando se nos nota que hay un problema, entonces venían y decían: eso hay que echarle. Bueno, en la época aquella, algunos conocieron lo que se llamaba mertiolate. Hay varios que son de antes del año 2000. Hay otros que nacieron después del 2000 que no tienen ni idea de qué estamos hablando. Pero cierto que le echaban a usted y usted decía: uy, me arde. Y usted, la próxima vez que le pasaba algo así, usted no quería decir para que no le echaran, pero era necesario. Porque es necesario que seas limpio, es necesario que seas transformado. Después oí la voz del Señor, versículo 8. Después de que fue limpio, después de que fue quitada la culpa, él oyó la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Cuando usted lee el versículo 8, usted se va a dar cuenta que ahí sucedió algo profético muy misterioso. O sea, algo difícil de explicar. Y es que la mayoría de estudiosos le van a decir que este versículo es el Padre preguntando: ¿a quién enviaré a la tierra? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: dicen que se refiere a Jesús en la eternidad, respondiendo: Padre, mándame a mí a la tierra, que yo voy a morir por ellos. Pero esto es algo raro, porque veníamos hablando de quién. Estábamos hablando era del profeta Isaías, que tenía un problema y de repente en el versículo 8 Isaías está hablando como si él fuera
Cristo. ¿Sabe por qué? ¿Por qué Isaías en el versículo 8 responde al Padre como si Él fuera Cristo? Porque después de que fue limpio su pecado y quitada su culpa, aquí hay una sombra de lo que es nosotros convertirnos en parte de Cristo. Entonces el Padre en la eternidad le habla al Hijo, pero el profeta responde como si Él fuera el Hijo. Nosotros estamos en Cristo. Cristo sana, pero es usted el que va a ir a poner las manos. Cristo salva, pero es usted el que va a evangelizar. Aleluya. Cristo está llegando a los hospitales, pero está llegando a través de usted. El Padre pregunta: ¿a quién enviaré? Y Cristo responde: a través de mi voz. Oh, gloria al nombre del Señor. Este es el misterio oculto. Estas son las riquezas de su gloria. Que Dios pregunte por el Hijo y el cuerpo de su Hijo responda. Que Cristo sane cuando tú pongas las manos. Que Cristo llegue cuando tú vayas. Que Cristo sea conocido cuando tú hables. Colosenses 1:27 dice: Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Diga conmigo: Cristo en mí. Aleluya. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Por eso es que en Primera de Corintios 12:27 el apóstol Pablo dice: vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Diga conmigo: yo soy el cuerpo de Cristo. Por eso es que en Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice: si alguno está en Cristo, levante las manos. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Por eso es que en Juan 15 versículo 5 dice: el que permanece en mí, dice Jesús, y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque usted está en Cristo y Cristo está en usted. Solo así llevaremos mucho fruto. Porque aparte de mí, nada podéis hacer. Por eso en Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne. ¿Cuántos viven cosas en la carne? Usted va a trabajar en la carne. Todas las mañanas cuando usted dice: no tengo ganas de ir a trabajar, usted está viviendo eso en la carne. Y cuando alguien lo insulta en la calle, usted está viviendo eso en la carne. Y cuando a usted le pasan, usted está viviendo cosas en su carne. Pero él dice: y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. O sea, aunque todavía tengo este cuerpo, aunque todavía cuando me insultan me dan ganas de bajarme del carro, de la moto y aplicar el evangelio muscular, aunque vivo eso en mi carne, pero lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, yo por la fe soy el cuerpo de Cristo. Y cuando voy a aplicar ese evangelio muscular, me acuerdo que yo estoy en Cristo y que yo soy el cuerpo de Cristo y que Cristo no abofetearía a ese vecino. Aleluya. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso es que en Colosenses 3:3, y con esto termino, dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Su vida está escondida con Cristo
en Dios. Pero hermano, pero es que Cristo está en los cielos, porque Él dijo: yo no los dejaré huérfanos, yo me voy y voy a la diestra del Padre y les enviaré otro consolador. Y entonces, si Cristo no está, entonces ¿cómo mi vida está escondida en Cristo? La Biblia dice que nosotros estamos sentados en Cristo en lugares celestiales. ¿Dónde está Cristo? Sentado en lugares celestiales, a la derecha del trono del Padre. Él está sentado en un trono, y aunque usted todos los días está levantando así: ay, me toca ir a trabajar, el jefe me insulta, el jefe me regaña, me pasan estas cosas, usted está sentado en Cristo en un trono. Eso es un misterio. ¿Ya me entendió lo que es un misterio? ¿Cómo le explica usted al vecino mañana: oiga vecino, yo estoy aquí, pero yo estoy sentado arriba? ¿Qué le va a decir el vecino? Usted está loco, ¿cómo que usted está sentado en lugares celestiales? ¿Usted está sentado en el cielo? Yo lo veo aquí. Es más, yo veo que usted necesita cambiar sus zapatos, pero estoy sentado en lugares celestiales por la fe del Hijo de Dios. O sea, esto no es algo que yo lo miro así, no, no, es algo más allá de lo que yo puedo ver con mis ojos físicos. El misterio oculto